Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo súper especial. Tú y tus amiguitos, recuerda, invita a tus amiguitos que visiten nuestra página www.ministerioacuerdatedemí.org. Ahora, alístate, agarra tu Biblia, tu cuaderno, un lápiz, algo para anotar la enseñanza que vamos a tener hoy. Tú y tus amigos son bienvenidos. Listo para esta hermosa lección. Mi primera Biblia presenta la muerte de Moisés. Dios le dijo a Moisés: después de que hayas contemplado la tierra que les daré a los israelitas, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, así como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando el pueblo se puso a reclamar por agua, tú y Aarón me desobedecieron. Pues al sacar agua de la roca, no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Moisés le pidió a Dios que nombrara a un nuevo líder para que guíe al pueblo cuando él ya no esté. Señor de toda la humanidad, nombra a un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no quedará como rebaño sin pastor. Dios le dijo a Moisés quién será el nuevo líder. Le ordenó que delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad lo nombrara como líder, que le colocara a él alguna de su vestidura, para que toda la comunidad israelita le obedezca, impusiera las manos sobre él y le entregara el cargo. Así Moisés lo hizo. En el desierto, al este de Jordán, Moisés mandó a reunir a todo el pueblo para dar su último discurso a la nueva generación de israelitas que está a punto de entrar a la tierra prometida, Canaán. Todos ellos eran los hijos y nietos de los israelitas que salieron de Egipto. Moisés comenzó su discurso recordando lo rebelde que eran sus padres. En aquel tiempo, les dije que yo solo no podía con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que ahora ustedes son tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor, el Dios de sus antepasados, los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Yo solo no podía seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y pleitos de todos ustedes, pues estuvieron de acuerdo en asignar líderes sabios de cada tribu para que me ayudaran. En el desierto de Parán, obedecimos a Dios cuando nos pidió explorar la tierra de Canaán. Enviamos a 12 espías, uno por cada tribu. 2 espías, Josué y Caleb, nos trajeron algunos de los frutos de la tierra y nos informaron lo bueno que es la tierra que Dios nos da. Sin embargo, los demás espías llenó de miedo al pueblo, diciendo que nos iban a destruir porque eran más fuertes que nosotros. Y todos se negaron a ir a la guerra y se rebelaron contra la orden de Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas, diciendo que Dios nos aborrece y que nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Se les dijo que Dios nos guiará y peleará por todos nosotros, así como lo hizo en Egipto y en el desierto. Pero a pesar de eso, ninguno de ustedes confiaron en Dios. Dios se enojó e hizo un juramento, que ni un solo hombre de la generación perversa verá la tierra buena de Canaán. Solo Josué y Caleb podrán ver la tierra por confiar en Dios. La comunidad se arrepintió, pero ya era muy tarde, que hasta algunos fueron a luchar contra los amorreos, pero como Dios le advirtió que no estaría con ellos, fueron derrotados fácilmente. Por causa de ellos, el Señor se enojó también conmigo, cuando me pidió hablarle a la roca, pero como ya estaba cansado de las quejas, terminé desobedeciendo a Dios, que golpeé la roca en vez de hablarle. Y Dios me dijo que tampoco yo entraré a la tierra prometida.
Moisés decía todo esto porque quería que esta nueva generación no sea igual que la de sus padres, rebeldes y desobedientes, sino que amaran a Dios y que lo obedezcan. Él les recuerda los 10 mandamientos. Les recordó cada uno con más detalles, para que lo guardaran en su corazón y lo cumpliesen. Luego Moisés les dijo: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Háblele a sus hijos de esto todo el tiempo, desde que se levanten, cuando estén de paseo, cuando estén en sus casas y cuando vayan a dormir. Póngalo en la entrada de sus casas y en toda la ciudad, para que jamás se les olvide. Moisés le dejó claro a todos ellos que no deben adorar ni rendirles culto a ningún hombre, ni una mujer, ni animales, ni ninguna cosa hecha, porque son creaciones, sino que solo deben adorar al único Dios verdadero. Luego Moisés repitió, expandió y aclaró un conjunto de grandes leyes. Es ahí donde viene el nombre del libro Deuteronomio, que significa segunda ley. Esto hablaba sobre leyes de cómo Israel debe adorar a Dios, leyes de cómo ser un buen líder, leyes civiles como el matrimonio, familia, la justicia y negocios, y luego más leyes sobre la adoración a Dios. Estas leyes eran perfectas para el cuidado de todos ellos. Luego Moisés advierte sobre las consecuencias de su obediencia y de su desobediencia. Si obedecen, traerán bendición, pero si desobedecen, traerá maldición. Hoy los pongo a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy les digo que amen al Señor su Dios, que anden en sus caminos y que cumplan sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra prometida. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, y se desvía para adorar y servir a otros dioses, les advierto hoy que no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer. Así que, sean inteligentes, escojan el camino de la vida que los llevará a bendición. Luego Moisés dijo: Ya soy muy anciano y me queda poco tiempo de vida. No podré seguir siendo su líder. El Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Pues me ha ordenado poner a un nuevo líder, quien los llevará a la tierra prometida. Ese nuevo líder será Josué. ¿Josué? El Señor su Dios marchará al frente de todos ustedes, para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. No teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, en presencia de todos los israelitas, Dios descendió en una nube en la entrada del tabernáculo. ¿Qué? Dios mío. Ah, Dios mío. Moisés le dijo a Josué: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Dios prometió darles. Dios mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas y que nada te intimide. Moisés escribió las leyes que dijo en el discurso. Él mismo había estado escribiendo la historia de sus antepasados, la cual fueron divididas en 5 rollos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 rollos se le llama Pentateuco, y en hebreo es conocido como la Torá. Y se las entregó a los levitas que transportaban el arca de pacto, para que pusieran las leyes junto a ella. A pesar de todo, Dios y Moisés sabía que los israelitas iban a desobedecer y seguirían de rebeldes igual que la pasada generación. Pero tenía la esperanza de que algún día el pueblo de Israel volvería a Dios.
Dios le dijo a Moisés que ya era hora de subir a las montañas de Abarín. Moisés bendijo a las tribus y se despidió. Luego subió a la montaña. Allí, en las llanuras de Moab, en las montañas de Abarín y Monte Nebo, Dios le mostró todo el territorio de Canaán y las tierras que le rodeaba. Luego Dios le dijo a Moisés: este es el territorio que juré darles a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en ella. En ese momento, Moisés tenía 120 años. A pesar de que era muy anciano, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Y allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como Dios se lo había dicho. Fue sepultado en Moab, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Desde entonces, no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien Dios tenía contacto directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel.
¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra enseñanza para niños. Este día tenemos algo muy bonito preparado para ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde ustedes nos estén mirando y a la hora que nos estén mirando. Hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito preparado para cada uno de ustedes. Así es que por favor, corre, corre, corre. Busca tu cuaderno, busca tu Biblia, tus lápices, esferos, lo que tú necesites para que tomes nota de lo que vamos a aprender a continuación. Y ahora, para poder iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos de Papito Dios. Amado Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre amado, por estar siempre a nuestro lado, por cuidarnos y protegernos, por estar en la salud y en la enfermedad, Señor. Gracias porque tu mirada jamás se aparta de nosotros. Que lo que hoy vamos a aprender, Señor, sea para tu honra, para tu gloria, y que esta palabra no regrese a ti vacía, Padre, sino que llene y tome corazones, mi Dios. Que las personas que vayan a escuchar este mensaje sean llenadas con tu amor, con tu cariño, Señor, y que conozcan que tú no haces de menos a ninguna persona. Gracias por este día, gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, como les decía, hoy tengo una enseñanza preciosa para ustedes, así es que vamos a nuestras diapositivas para descubrir qué es lo que aprenderemos este día. El título del mensaje para hoy se llama Dios te llama para servirle y está basado en 1 Samuel capítulo 16. Así es que hoy vamos a aprender algo muy bonito. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos sentido que no podemos hacer las cosas bien porque somos muy pequeños, porque no podemos hablar como hacen otras personas? Esta mañana vamos a aprender cómo Dios trata con nuestra vida y cómo Dios no le interesa la apariencia, sino lo que tiene tu corazón. Dios nos llama para servirle. Mira, el versículo que nosotros hemos tomado como base para esta enseñanza se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que dice así: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así es que, ¿cómo está tu corazón esta mañana? ¿Cómo está tu corazón delante de Papito Dios? Samuel recibe una misión especial. Para que nosotros podamos entender un poquito más de esto, yo te recomiendo que leas el libro de 1 Samuel, capítulo 15 y capítulo 16. Bueno, les comento quién era Samuel. Samuel era un profeta y Dios habló con el profeta Samuel y le dijo: deja de estar triste por Saúl porque he elegido a otro rey para Israel. Ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí. Samuel obedeció, tomó su cuerno con aceite y fue hacia Belén, aunque tenía miedo de Saúl. Te voy a dar un contexto. Saúl fue el primer rey de Israel y este hombre que vemos aquí, Samuel, fue quien lo ungió como rey. Pero Saúl había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Mira, Saúl desobedeció, Dios le dio órdenes para que él siguiera algo específico que Dios le había dicho. No te voy a contar, quiero que vayas corriendo y busques eso en tu Biblia, pero Dios le dio una orden específica a Samuel, a Saúl, y Saúl no quiso hacerle caso al Señor. Entonces, Dios se molestó mucho con Saúl, porque es más, Saúl ni siquiera decía Jehová es mi Dios, sino le decía a Samuel, tu Dios. Entonces, dice que Dios le mandó a poner a otra persona en lugar del rey Saúl, porque Dios había visto ese corazón malvado que tuvo Saúl. Entonces, Samuel tuvo que ir hacia Belén y él tenía mucho miedo de que el rey Saúl se enterara que él iba a ungir a otro rey y tenía miedo de que lo matara. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a traer bendición a nuestras vidas. Luego la Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Isaí. Este señor Isaí
tenía varios hijos, tenía 8 hijos. En Belén, Samuel conoció a Isaí y a sus hijos. Isaí presentó a sus 7 hijos uno por uno. Todos eran fuertes, altos y valientes. Entonces Samuel pensó cuando vio al primer hijo, este debe ser el rey, porque es alto, es simpático, es grandote, tiene mucho músculo y además es un soldado. Entonces dijo, no, ella tiene la experiencia suficiente para poder ser rey. Pero Dios le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su estatura. Yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Y así fueron pasando los 7 hijos de Isaí, pero Samuel seguía escuchando la voz de Dios que le decía, no te fijes en su apariencia ni en su estatura. Yo no miro como mira el hombre, yo miro el corazón. Y bueno, hay una sorpresa en esta historia. Miren, Isaí mandó a llamar a sus 7 hijos que eran muy importantes para él, eran hombres de guerra, pero Samuel hizo una pregunta, le preguntó a Isaí, si Dios me dice a mí que estos 7 hijos no son los tuyos, no son los que van a ser rey, le pregunta, ¿tienes más hijos? Y de ahí Isaí le dice, sí, que él el menor, él está cuidando las ovejas. Entonces dice que Samuel le dijo, anda, llama a David para que venga, porque necesito verlo. Entonces, cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel, levántate y úngele, porque él es. Entonces, Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de David y el Espíritu de Dios vino sobre él. Miren, es muy bonito mirar esta historia porque nos damos cuenta que Dios vio a lo más pequeñito de esta familia. La historia nos cuenta que los israelitas tenían que cuidar a sus ovejas, ¿sí? Cuando no había quien les ayudara. La familia de Isaí no era una familia que tenía mucho dinero. Entonces, por eso David, que era el más pequeño, era el encargado de pastorear a las ovejas. Y este trabajo de pastorear a las ovejas se daba solamente a los empleados. Y David hacía ese trabajo. David sigue siendo fiel. Aunque David fue ungido como rey, él no se hizo famoso de inmediato. Sí, de pronto nadie puede entender en ese momento por qué Isaí ungió a David. Nadie sabía el motivo específico por el cual Samuel bajó hacia Belén para ungir a David. De pronto la gente puede haber pensado, de qué bien este muchacho, es bonito, porque la palabra del Señor nos dice que era un muchacho muy elajito, muy guapo, el cabello claro, los ojitos claros, era alguien muy llamativo, pero no era alguien que parecía que iba a ser un rey. Entonces, capaz que la gente dijo, porque le cayó bien, le ungió a este muchacho. Pero dice que David volvió a cuidar a sus ovejas, a cantar a Dios y tocar el arpa. Pero Dios en este tiempo estaba preparando su corazón antes de llevarlo al palacio, antes de hacer algo muy importante con su vida. Pero miren, los estudiosos de la Biblia dicen que desde el momento en que Samuel ungió la cabeza a David como rey, debieron pasar más o menos unos 2 o 3 años para que el rey Saúl necesitara ayuda. Y mira lo que dice la palabra. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Sus sirvientes le dijeron, busquemos a alguien que toque el arpa para que se sienta mejor. Y uno de ellos dijo, conozco a un joven llamado David, toca muy bien, es valiente y el Señor está con él. Así es que Saúl lo volvió a llamar. Y cada vez que David tocaba, Saúl se calmaba y el mal espíritu se apartaba. ¿Qué quiere decir toda esta porción de la Biblia? Cuando Saúl decidió apartarse de Dios, el Espíritu Santo de Dios que estaba a su lado se apartó. Y ahí es cuando el enemigo, cuando Satanás empezó a molestar. Y la palabra del Señor dice que Dios le dio un espíritu maligno para que le atormentara a Saúl, para que Saúl se diera cuenta que sin Dios él no podía estar tranquilo, él no podía estar bien. Muchos estudiosos dicen que de pronto el rey Saúl pudo haber tenido una depresión sumamente fuerte y se sentía muy mal. Y cuando él estaba así necesitaba de alguien que le ayudara. Entonces, los empleados que estaban allí sabían que David tocaba el arpa. Y si bien es cierto, David tocaba su arpa,
lo hacía de una manera diferente porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado tristes, hemos escuchado una alabanza para el Señor y nuestro corazón se ha alegrado, se ha contentado? Dios es el dueño de la música y cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros y podemos nosotros utilizar el talento que Dios nos ha dado y el don que nos ha dado, podemos hacer cosas lindas para el Señor. Entonces, David era un muchacho que cantaba y tocaba muy bien el arpa, pero el tocar el arpa no era lo que a Saúl le calmaba, sino la alabanza, la canción que David tocaba para el Señor. Porque cuando nosotros cantamos para Dios, cualquier espíritu inmundo que esté en nuestro alrededor, cualquier cosita que nos quiera hacer daño, no va a poder hacerlo, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar y está en el lugar donde nosotros estamos. Pero mira, el mensaje de todo esto es que Dios siempre va a usar a todas las personas. No importa si seas grande, no importa si seas pequeño. En este caso, Dios utilizó a David. Mucha gente, hay historiadores judíos que dicen que David probablemente cuando fue ungido por Samuel tenía alrededor de unos 12 o 14 años. Era un preadolescente, ¿sí? Dios escogió un muchacho que nadie tomó en cuenta. Su papá no lo tomó en cuenta, su familia no lo tomó en cuenta. Es más, él estaba tan alejado, tan apartado, que si Samuel no lo llamaba, nadie se enteraba de la existencia de David, ¿sí? Pero David era el hombre más fuerte, el más grande, pero tenía un corazón que amaba a Dios. Así Dios mostró que Él usa a los humildes para hacer cosas grandes. Mira, aquí que te está indicando que a Dios no le importa tu apariencia. A Dios no le importa si eres grandote, si eres chiquito, si eres gordito, si eres flaquito. A Dios no le importa si tienes un montón de dinero o no tienes dinero. A Dios lo que le importa es cómo está tu corazón. Dios lo que quiere conocer es, ¿de verdad quieres servir? ¿De verdad quieres hacer grandes cosas para el Señor? Entonces, esto nos muestra esta historia, que Dios va a usar a las personas no por lo que son. Va a utilizarlas por el tipo de corazón que tengan y las ganas de servir. ¿Sí? Ahora yo te tengo aquí 5 datos muy importantes, datos curiosos que sé que a ustedes les agrada, así como a mí me encanta ver curiosidades. Y mira, una de las primeras curiosidades que yo encontré en este estudio es que Samuel ungió a 2 reyes, a Saúl y a David. Saúl fue el primer rey de Israel y fue un rey que fue ponido por las personas, por el pueblo de Israel. Ellos dijeron, necesitamos un rey, queremos un rey. No queremos que Dios nos gobierne, queremos tener un rey como todas las naciones. Y Dios le dio a Israel un rey conforme al corazón del pueblo de Israel, conforme al corazón humano. Pero el segundo rey que Dios eligió fue a David, que David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? La segunda curiosidad que tenemos es que el rey Samuel tuvo que ungir con aceite en la cabeza de David. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Cuando Samuel se acercó a David, no fue solamente a coger y poner un chorrito de aceite en su cabeza para que esté bien. No, lo que él les hizo es demostrar delante de la gente que el Espíritu Santo estaba sobre David. La tercera curiosidad que te tengo es que David era el hijo menor de 8 hermanos. O sea, él era el hermano número 8, el chiquito al que nadie le tomaba en cuenta. A veces nosotros somos así, como David, los más chiquitos, nadie nos toma en cuenta, pero el Señor toma en cuenta nuestro corazón, ¿sí? Tenemos también algo que a mí me dejó impactada, que durante el periodo en el cual David estaba como pastor de ovejas, hasta cuando David se fue a servir a la casa del rey Saúl, David escribió los Salmos 8, el Salmo 19, el Salmo 23 y el Salmo 29. Así es que si tú quieres conocer qué es lo que le sucedía a David y qué es lo que le pasaba a David por la cabeza durante ese periodo, yo te recomiendo que leas estos 4 salmos. Van a ser de bendición muy grande en su vida. Última es que Saúl sufría de ataques de depresión y la música que David tocaba calmaba esa depresión.
Pero no era tanto la melodía ni la voz de David, sino el mensaje que David cantaba, el mensaje que David daba, la administración que David daba por medio de la alabanza. Y tú también puedes hacer eso. Mira, este es un mensaje, te pido por favor que digas a tu papito y a tu mamita, papitos, vengan, corriendo, corran, que la profe Yorita les tiene un mensaje para ustedes. Y mira, papito, mamita, si estás aquí viendo con tu hijo esta pequeña enseñanza, quiero recordarte que Dios les ha confiado el corazón de sus hijos. Y por lo tanto, no deben enseñarles solo a ser exitosos, a tener dinero, a tener buenas notas. Ustedes tienen que enseñarles a amar y obedecer a Dios. Un corazón conforme al corazón de Cristo es el mayor legado que pueden dejarles. Es un legado, es la mejor herencia que ustedes como padres pueden entregar a sus hijos. Papito, mamita, no te olvides que la enseñanza de la palabra de Dios recae sobre ti. Tú eres el responsable de enseñarle el amor de Cristo. Eres el responsable de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Por favor, recuerda, Dios a ti te dio hijos y esos hijos son una herencia y es tu responsabilidad cuidarlos, protegerlos y guiarlos en la palabra de Dios. Mira, qué bonito que es conocer al Señor, qué bonito que es conocer y aprender su palabra, escudriñar su palabra, buscar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y si bien es cierto, en 1 Samuel capítulo 16 nos muestra que Dios utiliza a los más pequeños y Él no está mirando la apariencia y está mirando el corazón, esta no es una enseñanza solamente para los niños, es una enseñanza para los padres, para los jóvenes, para los ancianos, porque esto nos recuerda la responsabilidad que nosotros tenemos de instruir a nuestros pequeños en el camino de Dios. Chicos, para mí ha sido un gusto poder enseñarles un poquito más acerca de la palabra de Dios. Si te gustó este mensaje, por favor, compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con toda la gente que quieras. Recuerda que Dios te ama muchísimo. Y también no olvides visitar nuestra página www.ministerioacuerdatedemi.org. En esta página vas a encontrar enseñanzas bíblicas, juegos, para los papitos también tenemos muchísimas recomendaciones para que puedan trabajar con sus niños. Si tú estás mirando nuestro video y eres un profesor de escuela bíblica, también puedes ingresar a esta página porque tenemos muchísimos materiales que te van a servir en la enseñanza de la palabra de Dios. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Viste que este es el día que Dios hizo para ti? La enseñanza es justo lo que tú necesitabas oír. Palabra de Dios. La mejor aventura es poder abrir la palabra de Dios y aprender de ella. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro camino. Recuérdate, una vez más te vuelvo a repetir esto: www.ministerioacuerdatedemi.org. Invita a tus amigos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Ora con tu familia. La familia que ora unida permanece unida. Mateo 18:20. Ora por las familias de Ecuador y del resto del mundo. Si necesitas oración, un consejo, simplemente conversar con nuestro querido pastor o su esposa Rosita, comunícate al 0988 69 85 48. Envíale un correo a conto@gmail. Visítalo en Facebook. También puedes entrar a la página del ministerio www.ministerioacuerdatedemi.org. Se para bien, se no pase porque no me hace bien.